Hola de nuevo, valientes de la noche. Dejen en los comentarios la ciudad desde donde nos escuchan y cuéntenme si han vivido algo paranormal en gasolineras de su zona. Después del éxito del volumen 1, regresamos con 4 nuevas historias escalofriantes en gasolineras, Emovil, Total y estaciones independientes. Lugares que de día parecen normales, pero de noche ya saben lo que puede pasar. Prepárense, porque después de estas historias, tal vez prefieran viajar solo de día. Comenzamos. Historia 1. La gasolinera móvil que nunca cerró. Mi nombre es Roberto y soy camionero de carga larga. He recorrido las carreteras de México durante 15 años, transportando mercancía desde Tijuana hasta Tapachula. En todos estos años de manejar de noche, he visto cosas extrañas en la carretera, pero nada me había preparado para lo que viví en una gasolinera móvil, en la autopista Querétaro-San Luis Potosí. Era un viernes de marzo, cerca de las 2 de la mañana. Había salido de Querétaro con un cargamento de autopartes con destino a Monterrey, y llevaba casi 4 horas manejando sin parar. Mi camión, un Kenworth del 2018, empezaba a mostrar que necesitaba combustible. La aguja del tanque marcaba menos de un cuarto, y por experiencia sabía que no llegaría a la siguiente ciudad grande. Por esa carretera hay pocas gasolineras que abran las 24 horas. Así que cuando vi las luces de una estación móvil a lo lejos, sentí un alivio inmediato. Era una de esas gasolineras modernas, con tienda de conveniencia y área de descanso para camioneros. Exactamente lo que necesitaba. Me estacioné junto a los surtidores de diésel, apagué el motor y bajé de la cabina. La gasolinera parecía completamente normal, bien iluminada, limpia, con los precios claramente visibles en los displays digitales. Había otros 2 vehículos, un auto compacto en la bomba 3 y una camioneta pickup en la bomba 5. Entré a la tienda para pagar por adelantado. Es mi costumbre de años. El empleado detrás del mostrador era un joven de unos 25 años, alto, delgado, con uniforme impecable de móvil. Me saludó cordialmente. Buenas noches. ¿En qué le puedo ayudar? Buenas noches. Necesito llenar el tanque de diésel. Bomba 2. Perfecto. ¿Va a querer algo más? Tenemos café recién hecho. Está muy bueno para el camino. Sí, dame un café grande y unas galletas. Mientras él preparaba mi pedido, noté que la tienda estaba perfectamente surtida, todo muy ordenado, productos frescos, las máquinas de café funcionando, las luces fluorescentes brillando sin parpadear. Era una gasolinera en excelentes condiciones. Pagué con efectivo y salí a cargar combustible. El surtidor funcionó perfectamente, sin ningún problema. Mientras el diésel entraba al tanque, observé los otros vehículos. El auto compacto tenía a una mujer joven cargando gasolina, y en la pickup había un hombre mayor revisando su motor. Todo parecía completamente normal. Terminé de cargar, guardé la manguera, cerré el tanque de combustible y subí a mi camión. Encendí el motor, revisé los espejos y me incorporé de nuevo a la carretera. En el espejo retrovisor vi cómo las luces de la gasolinera se alejaban gradualmente hasta desaparecer en la oscuridad. Manejé durante aproximadamente 1 hora más antes de parar en un área de descanso para tomar una siesta de 2 horas. Es algo que hago siempre en viajes largos para mantenerme alerta. Desperté a las 5:30 de la mañana, cuando el cielo ya empezaba a aclarar. Continué mi viaje hacia Monterrey y llegué a mi destino alrededor de las 10 de la mañana, sin ningún problema. 3 semanas después, hice el mismo recorrido con otro cargamento. Era el mismo día de la semana, viernes, y salí aproximadamente a la misma hora de Querétaro. Cuando llegué al punto donde había parado en la gasolinera móvil, reduje la velocidad para ver si necesitaba combustible otra vez. Pero no había ninguna gasolinera. En el lugar donde recordaba perfectamente haber parado, solo había un terreno baldío con maleza crecida y un letrero oxidado que decía, "Se vende terreno". No había rastro de ninguna construcción, ni siquiera cimientos o restos de demolición. Pensé que me había confundido de lugar. Las carreteras de noche pueden verse muy similares, y tal vez había parado en otra gasolinera. Continué manejando y pregunté en la siguiente estación de servicio. Disculpe, le pregunté al empleado. ¿Hay alguna gasolinera móvil por aquí cerca? Como a 20 kilómetros hacia Querétaro. No, señor. La gasolinera móvil más cercana está en San Luis Potosí, como a 100 kilómetros de aquí. Por esta ruta no hay ninguna. ¿Y no había alguna antes? Tal vez cerró recientemente. El empleado,
Un hombre mayor que claramente conocía bien la zona, negó con la cabeza. No, señor. En los últimos 10 años que llevo trabajando en esta carretera, nunca ha habido una gasolinera móvil en esa dirección. Solo estamos nosotros, y la Pemex que está 50 kilómetros más adelante. Salí de ahí completamente confundido. Revisé mis recibos de gasolina, pero no encontré ninguno de esa noche. Sin embargo, recordaba perfectamente haber pagado en efectivo, así que no tendría por qué tener un recibo de tarjeta. Durante las siguientes semanas, no pude dejar de pensar en esa gasolinera. Decidí investigar por mi cuenta. Paré en la Pemex que estaba 50 kilómetros adelante y pregunté si conocían algo sobre una gasolinera móvil en la zona. Ah, sí, me dijo el gerente, un señor de unos 60 años. Hace como 15 años, iban a construir una gasolinera móvil, donde usted dice, compraron el terreno, trajeron los planos, incluso empezaron a excavar, pero pasó algo extraño. ¿Qué pasó? Durante la construcción murieron 3 trabajadores en accidentes separados. Uno se electrocutó con los cables de alta tensión, otro se cayó de un andamio, y el tercero tuvo un accidente con maquinaria pesada. Después de eso, la empresa decidió cancelar el proyecto. Dijeron que el terreno tenía mala suerte. ¿Y qué pasó con la construcción? Demolieron todo lo que habían construido y abandonaron el proyecto. Desde entonces, el terreno ha estado en venta, pero nadie lo quiere comprar. Los locales decimos que está maldito. Esto me dejó más confundido que antes. Si la gasolinera nunca se terminó de construir, ¿dónde había cargado combustible esa noche? Decidí hacer un experimento. El siguiente viernes que pasé por esa ruta, paré exactamente en el terreno baldío, donde recordaba haber visto la gasolinera. Era aproximadamente la misma hora, las 2 de la mañana. Me bajé del camión con una linterna y exploré el terreno. Efectivamente, estaba completamente vacío. Solo maleza, el letrero de se vende, y algunos postes de electricidad que no estaban conectados a nada. Pero mientras caminaba por el terreno, encontré algo que me heló la sangre. En el suelo, parcialmente cubiertos por la hierba, había los restos de cimientos de concreto, y en la posición exacta donde recordaba que habían estado los surtidores de combustible, encontré 4 bases circulares de metal, oxidadas pero aún visibles. Lo más perturbador fue que en una de las bases metálicas, alguien había grabado con algo afilado, bomba 2 diésel. Era exactamente la bomba donde había cargado combustible esa noche. Esa experiencia me cambió la perspectiva sobre las carreteras nocturnas. Ahora, cuando manejo de noche, siempre reviso mis recibos y me aseguro de recordar claramente dónde paro, porque esa noche, de alguna manera, cargué combustible en una gasolinera que nunca existió, atendido por empleados que nunca trabajaron ahí, en un lugar donde solo quedaron los fantasmas de lo que pudo haber sido. Mi camión funcionó perfectamente durante semanas después de esa carga de combustible fantasma. El diésel era real, la gasolina era real, el café que tomé era real, pero la gasolinera, solo existía en algún lugar entre lo que fue y lo que nunca llegó a ser. Desde entonces, siempre reviso mis mapas antes de salir y marco todas las gasolineras confirmadas en mi ruta, porque aprendí que en las carreteras mexicanas de madrugada, a veces puedes encontrar lugares que están ahí para ayudarte, incluso si técnicamente nunca existieron. Pero Roberto no fue el único que encontró una gasolinera donde no debería haber una. A veces, los lugares abandonados mantienen un eco de su propósito original, especialmente cuando ese propósito era ayudar a los viajeros perdidos en la noche. Nuestra siguiente historia nos lleva a una estación de servicio que cerró hace décadas, pero que aún recibe clientes muy especiales. Historia 2. El empleado que nunca se fue. Soy Alejandro, y trabajo como gerente regional para una cadena de gasolineras independientes en el estado de Michoacán. Durante los últimos 8 años, he supervisado la operación de 17 estaciones de servicio, desde las más modernas hasta algunas que llevan décadas funcionando. Pero hay una gasolinera en particular que me ha dado más problemas que todas las otras juntas, aunque técnicamente ya no existe. La estación El Crucero estaba ubicada en un cruce de carreteras secundarias, a unos 40 kilómetros de Morelia. Era una gasolinera pequeña, pero estratégicamente ubicada, que servía principalmente a camioneros locales y viajeros que tomaban la ruta alterna para evitar el tráfico de la carretera principal. El lugar había operado desde 1987 hasta 2019, cuando finalmente tuvimos que cerrarla permanentemente. Los costos de mantenimiento eran demasiado altos para las ventas que generaba,
y la carretera principal había desviado la mayoría del tráfico. Fue una decisión difícil, pero necesaria. El último empleado que trabajó en el crucero fue don Esteban Vázquez, un hombre de 62 años, que había estado con nosotros desde 1995. Era el tipo de empleado que ya no se encuentra, dedicado, honesto, conocía a todos los clientes regulares por nombre, y trataba la gasolinera como si fuera suya. Don Esteban había trabajado turnos nocturnos durante la mayor parte de sus 24 años con la empresa. Decía que prefería la tranquilidad de la noche y que le gustaba ayudar a los viajeros que necesitaban combustible para llegar a casa con sus familias. Cuando le dijimos que íbamos a cerrar el crucero, don Esteban se puso muy triste. No era solo su trabajo, era su vida. Le ofrecimos transferirlo a otra de nuestras gasolineras, pero él dijo que ya estaba muy viejo para adaptarse a un lugar nuevo. Esta gasolinera ha sido mi hogar por más de 20 años, me dijo. No sabría cómo trabajar en otro lado. Le ofrecimos un paquete de jubilación anticipada, que aceptó, aunque claramente no estaba contento con la situación. El último día de operación del crucero fue un viernes de octubre de 2019. Don Esteban trabajó su turno nocturno habitual, de 10 de la noche a 6 de la mañana. Cuando llegué esa mañana para los procedimientos de cierre, lo encontré limpiando meticulosamente cada superficie, organizando los productos restantes y asegurándose de que todo estuviera perfecto. Don Esteban, no es necesario que haga todo eso. Mañana viene la empresa de limpieza para el cierre final. No, licenciado, me respondió. Quiero dejar mi gasolinera como debe ser, con respeto. Esas fueron las últimas palabras que intercambié con don Esteban. Se fue esa mañana y nosotros cerramos el crucero permanentemente esa tarde. Los surtidores fueron desconectados, las bombas de combustible fueron vaciadas y selladas, y colocamos avisos de cerrado permanentemente en todas las entradas. 3 meses después, en enero de 2020, empecé a recibir llamadas extrañas. La primera fue de un camionero local llamado Miguel. Licenciado Alejandro, ¿por qué me dicen que el crucero está cerrado? Anoche cargué combustible ahí, y don Esteban me atendió como siempre. Miguel, el crucero cerró en octubre. Debe haber parado en otra gasolinera. No, licenciado, fue el crucero, se lo aseguro. Incluso don Esteban me preguntó por mi familia, como siempre hace, y cargué 40 litros de diésel. Le expliqué que era imposible, pero Miguel insistía. Decidí manejar hasta el crucero para revisar personalmente. Efectivamente, la gasolinera estaba cerrada. Los surtidores estaban cubiertos con lonas, las puertas tenían candados, y los avisos de cerrado seguían en su lugar. No había señales de que alguien hubiera estado ahí. Pero 2 semanas después, recibí otra llamada similar, esta vez de una señora llamada Carmen. Disculpe, ¿es usted el gerente del crucero? Anoche su empleado, don Esteban, me ayudó cuando se me ponchó una llanta. Quería agradecerle por su amabilidad. Señora, esa gasolinera está cerrada desde octubre. ¿Cómo va a estar cerrada si anoche estaba funcionando normalmente? Don Esteban me vendió gasolina y me ayudó a cambiar la llanta. Incluso me invitó a un café mientras esperábamos que llegara mi esposo. Esta vez decidí no solo ir a revisar el crucero, sino también hablar con don Esteban directamente. Tenía su dirección porque le habíamos enviado algunos documentos de jubilación. Fui a su casa un sábado por la mañana. Su esposa, doña María, me recibió en la puerta. Licenciado Alejandro, ¿cómo está usted? Pase, pase. Doña María, ¿está don Esteban? Necesito hablar con él sobre algunas cosas de la gasolinera. La expresión de doña María cambió inmediatamente. Se puso muy triste. Licenciado, don Esteban murió hace un mes. Un infarto mientras dormía. Pensé que ustedes ya sabían. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. ¿Un infarto? ¿Cuándo? El 15 de enero. Fue muy repentino. El doctor dijo que no sufrió. Las fechas coincidían exactamente con las primeras llamadas que había recibido sobre el crucero. Doña María, ¿don Esteban le mencionó algo sobre la gasolinera después de que cerramos? Parecía molesto o triste. Ay, licenciado, don Esteban nunca se recuperó del cierre del crucero. Todos los días me decía que extrañaba su trabajo, que se sentía inútil sin poder ayudar a los viajeros. La última semana antes de morir, empezó a hablar de que tenía que regresar al trabajo, que los clientes lo necesitaban. Regresó al crucero después del cierre, no físicamente, pero soñaba mucho con eso. Me despertaba en las noches hablando dormido, como si estuviera atendiendo clientes. Decía cosas como sí señor,
40 litros de diésel o el baño está atrás, a la derecha. Salí de esa casa completamente perturbado. Don Esteban había muerto el 15 de enero, y las llamadas sobre el crucero habían empezado exactamente esa fecha. Durante los siguientes meses, las llamadas continuaron. Siempre el mismo patrón. Viajeros que necesitaban combustible de noche paraban en el crucero. Eran atendidos por don Esteban, y se iban sin saber que tanto la gasolinera como el empleado ya no existían. Decidí hacer vigilancia nocturna en el crucero para entender qué estaba pasando. Una noche de abril, me estacioné en la carretera con vista directa a la gasolinera cerrada. Era aproximadamente la 1 de la mañana, la hora en que generalmente recibía las llamadas de los clientes. A las 1:15 de la mañana, vi luces acercándose por la carretera. Era una camioneta pickup que redujo velocidad y se dirigió directamente hacia el crucero. Para mi asombro, las luces de la gasolinera se encendieron automáticamente cuando la camioneta se acercó. Los surtidores, que habían estado cubiertos y desconectados durante meses, aparecieron completamente funcionales. La camioneta se estacionó en la bomba 3 y bajó un hombre mayor. Vi claramente una figura familiar salir de la oficina de la gasolinera. Era don Esteban, con su uniforme impecable, caminando hacia el cliente con la misma amabilidad de siempre. Observé durante 15 minutos mientras don Esteban atendía al cliente, cargaba combustible y conversaba cordialmente con él. El cliente pagó, se despidió con un saludo amistoso y se fue. Tan pronto como la camioneta desapareció por la carretera, las luces del crucero se apagaron y la gasolinera volvió a su estado de abandono. Al día siguiente recibí la llamada esperada. Era el conductor de la camioneta, preguntando por el horario del crucero, porque quería regresar a comprar unas cosas que había olvidado. Esa experiencia me hizo entender que don Esteban había encontrado la manera de continuar haciendo lo que más amaba, ayudar a los viajeros nocturnos que necesitaban combustible para llegar a casa. Desde entonces, he dejado de tratar de explicar la situación a los clientes que llaman. En lugar de eso, les agradezco por llamar y les deseo un buen viaje, porque he aprendido que hay empleados tan dedicados que ni siquiera la muerte puede separarlos de su vocación de servicio. Don Esteban sigue trabajando su turno nocturno en el crucero, asegurándose de que ningún viajero se quede varado en la oscuridad de la carretera. A veces el amor por el trabajo trasciende la vida misma. El amor por el trabajo puede crear vínculos que van más allá de la muerte, como vimos con don Esteban. Pero a veces, las gasolineras nocturnas se convierten en lugares de encuentros más inquietantes, donde los vivos y los muertos se cruzan sin saber quién es quién. Nuestra tercera historia nos lleva a una estación total, donde una cajera nocturna descubrió que algunos clientes pagan con dinero de otra época. Historia 3. La moneda del otro mundo. Me llamo Patricia y trabajo turnos nocturnos en una gasolinera total en la carretera Guadalajara-Puerto Vallarta. Es una estación grande, moderna, con tienda de conveniencia bien surtida y servicios para camioneros. Generalmente es un trabajo tranquilo, especialmente durante las primeras horas de la madrugada, cuando el tráfico disminuye considerablemente. Llevo 3 años trabajando el turno de 11 de la noche a 7 de la mañana, de martes a sábado. Me gusta este horario porque me permite estudiar durante el día. Estoy terminando mi carrera de contabilidad y el pago nocturno es mejor que el diurno. Lo que voy a contarles sucedió hace 6 meses, durante una noche de jueves particularmente tranquila en febrero. Era aproximadamente las 2:30 de la mañana y llevaba casi 2 horas sin atender ningún cliente. Estaba aprovechando para estudiar para un examen de costos cuando escuché el timbre que anuncia la entrada de un vehículo. Por las cámaras de seguridad vi que era un auto sedán azul marino, modelo que parecía ser de los años 80, muy bien conservado. Se estacionó en la bomba 4, que es la más alejada de la tienda, cerca de la zona de camiones. Del auto bajó un hombre mayor, elegantemente vestido con traje gris, corbata y sombrero. Se veía muy distinguido, como esas personas de antes que siempre andaban bien arregladas. Lo vi caminar hacia los surtidores, pero algo me llamó la atención. Parecía estar buscando algo específico, como si no entendiera cómo funcionaban las bombas modernas. Después de unos minutos, entró a la tienda. Era un señor de unos 70 años, delgado, con bigote cano muy bien cuidado y modales de caballero de la vieja escuela. «Buenas noches, señorita», me saludó quitándose el sombrero educadamente. «¿Podría ayudarme con el combustible? Me temo que estas máquinas modernas son un poco confusas para mí». «Claro, señor. ¿Cuántos litros necesita?» «Llene el tanque, por favor».
Y si es tan amable, ¿podría decirme cuánto cuesta el litro? Le dije el precio actual, y él asintió. Muy bien, mientras usted se encarga del combustible, yo voy a comprar algunas cosas para el camino. Salí con él hacia su auto. Era realmente un modelo clásico, impecablemente mantenido. El interior era de piel beige, muy limpio, y tenía ese olor característico de los autos antiguos bien cuidados. Mientras cargaba el combustible, él me contó que venía de Guadalajara y se dirigía a Puerto Vallarta para visitar a su hija. Hace años que no hago este viaje de noche, me dijo. Antes era más común, pero ahora prefiero manejar de día. Sin embargo, mi hija está enferma y quería llegar temprano para acompañarla al médico. ¿Qué tiene su hija, señor? Problemas del corazón. Los doctores modernos son muy buenos, pero uno siempre se preocupa por los hijos, sin importar la edad que tengan. Terminé de cargar el combustible y regresamos a la tienda. ¿Cuánto es todo, señorita? Le di el total. Sacó una cartera de piel muy elegante y comenzó a contar billetes, pero cuando me entregó el dinero, algo me extrañó inmediatamente. Los billetes eran de denominaciones y diseños que no había visto antes. Parecían pesos mexicanos, pero con ilustraciones y colores diferentes a los actuales. Algunos decían Banco de México, pero con logotipos y firmas que no reconocía. Señor, disculpe, ¿este dinero es mexicano actual? Él me miró confundido. Por supuesto, señorita, son pesos mexicanos. Los saqué del banco esta misma tarde. Examiné los billetes más cuidadosamente. Tenían fechas de los años 60 y 70. Claramente no eran dinero en circulación actual. Señor, estos billetes ya no están en circulación. ¿No tiene dinero actual? ¿Cómo que no están en circulación? Si los saqué hoy del banco. Se veía genuinamente confundido y un poco molesto. ¿Qué año cree usted que es, señor? 1978. Por supuesto. ¿Por qué me pregunta eso? Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Señor, estamos en el año 2024. Él me miró como si yo estuviera loca. Señorita, no sé si está bromeando o qué, pero eso es imposible. Yo tengo 52 años, no 70, y estamos en 1978. Pero claramente era un hombre mayor, no de 52 años. Señor, ¿cómo se llama usted? Alberto Mendoza Herrera. ¿Y su hija cómo se llama? Carmen Elena Mendoza Rivera. Tiene 25 años y vive en Puerto Vallarta con su esposo. Algo sobre toda esta situación me estaba poniendo muy nerviosa, pero el señor parecía tan genuino y confundido como yo. Señor Mendoza, ¿me permite usar su teléfono para llamar a su hija? Tal vez ella pueda aclarar la situación. No tengo teléfono celular, señorita. Esas cosas aún no existen. ¿Tiene el número de su casa? Me dio un número de 7 dígitos, el formato antiguo de números telefónicos. Decidí intentar llamar, aunque sabía que los números de 7 dígitos ya no funcionaban. Para mi sorpresa, la llamada se conectó. Bueno, contestó una voz de mujer joven. Habla Carmen Elena Mendoza. Sí, soy yo. ¿Quién habla? Habla Patricia, de la gasolinera Total en la carretera Puerto Vallarta. Su papá está aquí. ¿Mi papá? ¿Alberto Mendoza? Sí, señora. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Señorita, mi papá murió hace 46 años, en un accidente automovilístico cuando venía a visitarme. Iba de Guadalajara a Puerto Vallarta para acompañarme al médico, porque yo tenía problemas del corazón. ¿En qué año murió? En 1978, el 23 de febrero. Revisé la fecha en mi reloj. Era 23 de febrero. Señorita, continuó la voz al teléfono. Ahora tengo 71 años. Mi papá estaría cerca de los 100 si viviera. ¿Con quién está hablando realmente? Miré hacia donde había dejado al señor Mendoza. Seguía ahí, revisando productos en los anaqueles, comportándose completamente normal. Señora, hay un señor aquí que dice ser su papá. Dice que tiene 52 años y que viene a acompañarla al médico. Dios mío. La voz al teléfono se quebró. Ese era exactamente el plan para esa noche. Él iba a llegar temprano para llevarme al médico en la mañana. ¿Dónde tuvo el accidente? En esa misma carretera, señorita, cerca de donde está la gasolinera Total. Según la policía, se salió del camino como a las 3 de la mañana. Nunca supieron exactamente qué pasó. Miré el reloj. Eran las 2:50 de la mañana. Señora Carmen, ¿qué debo hacer? No lo sé, señorita. Pero podría decirle que lo amo y que nunca dejé de esperarlo esa noche.
Cuando colgué el teléfono, el señor Mendoza se acercó al mostrador con sus productos. ¿Ya solucionó el problema con el dinero, señorita? Señor Mendoza, acabo de hablar con su hija Carmen. ¿Sí? ¿Cómo está ella? Está bien, señor, pero me pidió que le dijera que lo ama mucho y que nunca dejó de esperarlo. El señor sonrió con una ternura infinita. Ella siempre ha sido una hija maravillosa. ¿Sabe qué? Quédese con el cambio, me dijo, dejando los billetes antiguos en el mostrador. Y gracias por su amabilidad. Señor Mendoza, tenga mucho cuidado en la carretera. Maneje despacio. Por supuesto, señorita. Tengo que llegar bien para cuidar a mi niña. Lo vi salir y subir a su auto. Encendió el motor, me saludó con la mano y se incorporó a la carretera hacia Puerto Vallarta. A las 3:15 de la mañana, exactamente 25 minutos después, escuché sirenas en la distancia. Una ambulancia y patrullas pasaron a alta velocidad en dirección contraria. Al día siguiente supe por las noticias que habían encontrado un auto clásico volcado a 5 kilómetros de la gasolinera. Pero lo extraño era que, según los investigadores, el auto llevaba décadas ahí. La maleza había crecido alrededor y el metal estaba completamente oxidado. Dentro encontraron documentos de identidad de Alberto Mendoza Herrera, con fecha de expedición de 1975. Los billetes que me había dejado desaparecieron de la caja registradora esa misma noche. En su lugar apareció dinero actual por el monto exacto de su compra. Desde esa noche, cada 23 de febrero, reviso las cámaras de seguridad a las 2:50 de la mañana. Nunca he vuelto a ver al señor Mendoza, pero a veces encuentro billetes antiguos en la caja sin explicación, siempre por montos pequeños, como si alguien hubiera comprado chicles y agua para el camino. He aprendido que el amor de padre nunca se detiene, ni siquiera cuando el tiempo se vuelve irrelevante. Algunos viajes están destinados a completarse, sin importar cuántas décadas tomen. Los padres harán cualquier cosa por sus hijos, incluso desafiar el tiempo mismo para cumplir una promesa. Pero no todas las historias nocturnas en gasolineras involucran almas perdidas en el tiempo. A veces, los encuentros más aterradores son con presencias que nunca fueron humanas, entidades que acechan en los límites entre la luz y la oscuridad. Nuestra última historia nos lleva a una pequeña gasolinera independiente, donde un empleado descubrió que no todos los clientes nocturnos vienen en vehículos. Historia 4. Lo que camina en la oscuridad. Soy David. Tengo 23 años, y hasta hace poco trabajaba en una pequeña gasolinera independiente llamada El Oasis, en una carretera secundaria del estado de Sonora. Era mi primer trabajo nocturno, y pensé que sería fácil: pocas horas de tráfico, tiempo para estudiar, y un salario decente para ayudar con mis gastos universitarios. El Oasis está ubicado en un tramo particularmente desolado de carretera, rodeado por kilómetros de desierto en todas las direcciones. La gasolinera más cercana está a 60 kilómetros, por lo que dependemos principalmente de camioneros de larga distancia y algunos pocos lugareños que prefieren esta ruta menos transitada. Mi turno era de 11 de la noche a 7 de la mañana, 6 días a la semana. El dueño, don Ramiro, me advirtió desde el primer día sobre las peculiaridades del trabajo nocturno en el desierto. «Mijo», me dijo, «en la noche el desierto se vuelve diferente. Van a pasar cosas que no vas a entender. Cuando eso suceda, no salgas de la tienda. Atiende solo a los clientes que lleguen en vehículos. Si alguien llega caminando de la nada, no les abras». Pensé que don Ramiro estaba siendo demasiado precavido, tal vez contándome historias para asustarme como iniciación. Pero después de trabajar ahí durante 2 meses, entendí exactamente a qué se refería. La primera señal de que algo no era normal fue durante mi tercera semana. Era una noche de martes, particularmente silenciosa, cerca de las 2 de la mañana. Estaba leyendo un libro de texto cuando escuché que alguien tocaba la puerta de la tienda. Miré hacia afuera, pero no vi ningún vehículo en el estacionamiento. Las luces de la gasolinera iluminaban claramente toda el área, y no había autos, camiones o motocicletas. Toc, 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 otra vez. Me acerqué a la puerta, pero mantuve el seguro puesto, como me había enseñado don Ramiro. «¿Quién es?», pregunté a través del vidrio. «Necesito gasolina», respondió una voz de hombre, pero no pude ver a nadie del otro lado de la puerta. «Señor, ¿dónde está su vehículo?». «Está allá atrás. Se me acabó la gasolina». Miré hacia la parte trasera de la gasolinera, a través de las cámaras de seguridad. No había nada. «Señor, no veo ningún vehículo. ¿Podría traerlo hasta los surtidores?». «No puede moverse.
Necesito gasolina en un bote. Esta era una petición común. Los conductores a veces se quedaban sin gasolina cerca de la carretera y venían caminando a comprar combustible en contenedores. Está bien, señor. Voy a vender gasolina en un contenedor, pero necesito que se coloque donde pueda verlo por las cámaras. Esperé, pero nadie apareció en ninguna de las cámaras exteriores. Los toques en la puerta continuaron durante 10 minutos más, siempre con la misma voz pidiendo gasolina, pero sin que yo pudiera ver a nadie. Finalmente los toques se detuvieron. A la mañana siguiente le conté a don Ramiro lo que había pasado. Hiciste bien, mijo. No abras la puerta a menos que veas claramente un vehículo y una persona real. ¿Pero qué era, don Ramiro? Hay cosas en el desierto que imitan a las personas. Saben que los humanos ayudan a otros humanos, especialmente en emergencias, pero no son humanos. Cosas como qué. No sé qué son exactamente, mijo. Solo sé que han estado ahí desde antes de que construyéramos la gasolinera. Mi papá, que construyó este lugar en los 70, me advirtió sobre ellas. Pensé que don Ramiro estaba exagerando hasta que tuve mi segundo encuentro 3 semanas después. Era una noche de viernes, aproximadamente las 3:30 de la mañana. Un camionero había parado para cargar diésel y comprar café. Mientras él cargaba combustible afuera, yo preparaba su pedido en la máquina de café. Fue entonces cuando escuché la voz. ¿Me puede ayudar? Venía desde el lado derecho de la tienda, donde no hay puertas ni ventanas. El camionero también la escuchó. Lo vi voltear hacia el sonido, confundido. ¿Me puede ayudar? La voz se repitió, pero ahora venía desde el lado izquierdo. Oiga, jefe, me gritó el camionero. ¿Hay alguien más aquí? No, señor, solo nosotros. ¿Me puede ayudar? Esta vez la voz venía desde arriba, como si alguien estuviera en el techo. El camionero terminó de cargar rápidamente. Pagó por el diésel y el café, y se fue sin hacer más preguntas. Pero antes de irse me dijo, joven, tenga cuidado en este lugar. Esa voz no sonaba humana. Tenía razón, ahora que lo mencionaba, la voz tenía algo extraño. Las palabras estaban claras, pero el tono era vacío, como si alguien estuviera imitando una voz humana, sin entender realmente cómo debería sonar. Durante las siguientes horas de esa noche, la voz continuó. A veces pedía ayuda, otras veces preguntaba por gasolina, y ocasionalmente solo repetía frases sin sentido, pero siempre venía desde diferentes direcciones, y nunca había nadie. A la mañana siguiente, revisé las grabaciones de las cámaras de seguridad de toda la noche. No había nada, solo yo adentro, el camionero durante su breve visita, y nadie más en toda el área. Pero en el audio, se escuchaban claramente las voces. Don Ramiro, le dije, necesito saber qué está pasando aquí. Siéntate, mijo, te voy a contar la historia completa. Don Ramiro me explicó que el oasis estaba construido sobre lo que los locales llamaban tierra de nadie. Era un área del desierto que los indígenas de la región habían evitado durante siglos, diciendo que era habitada por imitadores. Los imitadores son entidades que copian comportamientos humanos para atraer a las personas, me explicó. Imitan voces, imitan necesidades, imitan emergencias, pero no son humanos y no tienen buenas intenciones. ¿Qué quieren? No lo sabemos exactamente. Los pocos casos documentados de personas que han interactuado con ellos, bueno, esas personas nunca regresaron. ¿Por qué construyó la gasolinera aquí si sabía esto? Porque era el único terreno disponible en esta ruta, y el precio era muy bajo. El dueño anterior prácticamente me lo regaló, pero aprendí a convivir con ellos. ¿Cómo? Siguiendo reglas simples. Nunca salir de noche, nunca abrir la puerta, a menos que veas claramente un vehículo y una persona. Nunca seguir las voces, y nunca, bajo ninguna circunstancia, caminar hacia la oscuridad si algo te llama. Durante las siguientes semanas, seguí las reglas de don Ramiro religiosamente. Las voces continuaron, casi todas las noches, pero yo las ignoraba completamente. Pero las entidades se estaban volviendo más sofisticadas. Una noche de octubre, escuché la voz de una mujer joven gritando, «Por favor, ayúdenme, mi bebé está enfermo, necesito llegar al hospital». La voz sonaba desesperada, genuinamente angustiada. Cualquier persona normal habría salido inmediatamente a ayudar. Miré por las cámaras. No había nadie. «Por favor, se está muriendo, solo necesito usar su teléfono». La voz ahora venía acompañada de sonidos de llanto de bebé. Me quedé adentro, pero debo admitir que fue lo más difícil que he hecho en mi vida.
Cada instinto humano me gritaba que saliera a ayudar a esa madre y su bebé. Los gritos continuaron durante casi una hora. La mujer describe síntomas médicos específicos, mencionaba nombres de doctores locales, incluso sabía el nombre del hospital más cercano, pero nunca apareció en las cámaras. A la mañana siguiente llamé al hospital que había mencionado la voz. No habían recibido ninguna emergencia de bebés esa noche, y no tenían registro de ninguna mujer buscando ayuda en carretera. Esa fue la gota que derramó el vaso. Decidí renunciar. Don Ramiro, no puedo seguir trabajando aquí. Es demasiado para mí. Lo entiendo, mijo. No todos pueden manejar este lugar, pero déjame decirte algo. Has hecho un trabajo excelente. En los 6 meses que trabajaste aquí, seguiste las reglas perfectamente. Eso no es fácil. ¿Qué va a hacer ahora? ¿Quién va a trabajar el turno nocturno? Voy a cerrar de noche temporalmente hasta encontrar a alguien más. 2 semanas después de renunciar, don Ramiro me llamó. David, ¿podrías venir un momento? Hay algo que quiero mostrarte. Fui a El Oasis durante el día. Don Ramiro me llevó a la parte trasera del edificio. Mira esto, me dijo, señalando el suelo. En la tierra, claramente visibles, había huellas, pero no eran huellas humanas normales. Eran aproximadamente del tamaño correcto para pies humanos, pero la forma era incorrecta, demasiado largas, con marcas que sugerían garras en lugar de dedos. Estas aparecieron la noche después de que renunciaste, me explicó don Ramiro, como si supieran que ya no había nadie adentro para protegerse. ¿Qué significa eso? Significa que durante todos estos meses, algo estuvo tratando de entrar, y tú, siguiendo las reglas, fuiste lo único que se los impidió. Esa revelación me aterró más que todas las voces nocturnas juntas. Don Ramiro eventualmente encontró otro empleado nocturno, un hombre mayor con experiencia en lugares remotos, pero la rotación es alta. La mayoría de las personas no pueden manejar las presiones psicológicas del trabajo. Yo conseguí un empleo diurno en la ciudad y terminé mis estudios, pero todavía paso por el oasis ocasionalmente durante el día para saludar a don Ramiro. Nunca paso de noche, porque aprendí que hay cosas en la oscuridad que imitan perfectamente las voces humanas, que conocen nuestras debilidades emocionales y que esperan pacientemente que bajemos la guardia para ayudar a alguien en necesidad. La próxima vez que escuchen a alguien pidiendo ayuda en la oscuridad, asegúrense de poder verlos claramente antes de abrir la puerta, porque no todo lo que suena humano lo es realmente. Y así terminamos otro volumen de encuentros escalofriantes en gasolineras nocturnas. 4 historias que nos demuestran que estos lugares son mucho más que simples paradas de combustible, son portales donde se cruzan diferentes realidades. Si estas historias te han puesto la piel de gallina, dale like a este video y suscríbete al canal para no perderte más encuentros paranormales en las carreteras de México. Deja en los comentarios la ciudad desde donde nos escuchas y cuéntanos si has vivido algo extraño en alguna gasolinera de tu zona. Tus experiencias podrían ser parte del próximo volumen. Gracias por acompañarnos en este viaje nocturno. Y recuerda, ten cuidado en las carreteras de madrugada. Nos vemos en el próximo video.